Cenicientas, hablaremos de ellas cuando hablemos de los libros. Hay unos ejemplos de Cenicientas, de libros varios, si queréis echar un vistazo, pero si puedes esperar a mañana que hablaremos de los libros ilustrados e ilustradoras. Hay un libro muy concretamente, este libro, pero más son dos, que es algo como especial. Acaba de salir, seguro que en euskera estará, no sé. No creo. ¿No? Está en castellano, en catalán también, pero habla bien del artista Louis Bourgeois, que conocéis, de un modo muy poético. Siento que tengo catalán y no entenderéis todo, pero bastante. Y habla de un modo muy poético de por qué elabora ese discurso Louis Bourgeois a partir de la relación con su madre, con su padre, el lugar donde nació y su opción por una simbología a partir de esa memoria. Es muy interesante y tratado de un modo muy poético por esta ilustradora canadiense, que seguro que conocéis, y bueno, es algo muy especial, pensado para niños, para adultos, y un libro difícil, un álbum difícil. Yo creo que os puede dar pistas, vaya, por ahí. ¿Sí? Venga, bienvenidas al maravilloso mundo de las Cenicientas. Anacronismo, exageración, versión. Los zapatos se pierden, se dejan, se tiran, son grandes, son pequeños, hay piedras en los zapatos. ¿Qué son las piedras en los zapatos? ¿Qué se hacen con las piedras en los zapatos? ¿Puede estar bien tener una piedra en el zapato? ¿Por qué? Sí, no, no lo sé. ¿Y si la transformación en calabaza y la transformación total y toda la verdad se sabe en mitad de la fiesta y no al final? ¿Y si sucede el año 2116? En cuanto a contenido, lo que comentaba Kaich, informalmente me lo paso bien y soy sincero, hago como ilustro yo, como dibujo, deformo, sintetizo, soy representativa, no, que muestro a mis compañeras, que comparto, con la libertad de que lo comparto, con esa máxima sinceridad con mi trabajo como ilustradora.